Buenas tardes, don José. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Encantado de tenerlos con nosotros, aunque sea en la distancia. Es que hoy no podía ser de otra manera. Bueno, ya sabemos de las dificultades que tenemos. Voy a comenzar con unas palabricas por hacer de alguna forma su presentación, aunque no hace falta. Nosotros estamos estos días pues buscando cuál es la respuesta que como Iglesia hemos de dar en esta sociedad nuestra que se nos descompone. Y se nos descompone con una doble dimensión de salir perdiendo los pobres y ser arrinconado Dios. Y ahí es donde queremos hacer toda esta reflexión que ya tendrá conocimiento de su conjunto. Cuando nosotros hemos pensado en usted para esto, en primer lugar lo hemos hecho por ser un pastor de la Iglesia y de reconocer con humildad que necesitamos la compañía de toda la Iglesia y como Acción Católica la compañía también de nuestros pastores. Y lo hacemos también con la convicción de que usted está como nosotros también en este mismo camino. Y por lo tanto podemos compartir usted con nosotros y nosotros con usted. A nosotros nos impresionó cuando preparábamos este tinglao el leer cómo usted afrontaba con los cristianos de la diócesis de Madrid el tema del cambio de época. Y dijimos, pues también esta es una ocasión para que podamos compartir con él nuestras preocupaciones y oír de él palabras que puedan orientarnos, juntamente con los demás ponentes. No voy a decir más de usted porque usted lo conoce mucha gente de los que están aquí. Sencillamente terminar agradeciéndole el esfuerzo que sé que ha hecho por sacar este rato, aunque los dos nos hayamos perdido la siesta, pero merece la pena. De antemano, muchas gracias y saber que también este es un servicio que es para nosotros y en bien del mundo obrero empobrecido. Gracias, don José. Bueno, gracias a vosotros también. ¿Me oís bien, no? Perfecto. Pues digo que gracias también a vosotros por el esfuerzo de dedicar tiempo a esto, ¿no? Parece que no, pero bueno, hay muchas opciones en la vida. Yo creo que es bueno que podamos en este rato el afrontar las claves, como decíais, de cómo ser iglesia ante este cambio de época que ya no es una poesía, sino es una realidad evidente, ¿no? Tenemos al Papa León con Bartolomé I ahora mismo en un lugar también que tiene ecos a muchos conflictos y en unas posiciones que el mismo Papa ha dicho de mantenimiento de una guerra soterrada, donde cuestan los consensos, donde hay límites continuos que parecen infranqueables, donde se alzan muros, trincheras, que separan cada vez más a las personas. Yo creo que ahí sí es bueno no solo que pensemos, sino que articulemos una respuesta común
como Iglesia ante este momento. Y por eso os agradezco el que lo estáis haciendo y reflexionando. Quisiera empezar para afrontar o enfocar este cambio de época, ya que estáis reflexionando, con el último informe FOESA, que seguro conocéis. Hay grandes pensadores, hay un equipo muy interesante que nos lanza el informe FOESA. Tengo la sensación de que a veces este informe se mete debajo de los cajones luego ya y descansa hasta el siguiente. Y yo creo que para nosotros los cristianos es un elemento para ir dibujando de alguna forma este mapa de los principales cambios culturales que hay en nuestra época y que caracterizan ahora mismo nuestro modelo social. En concreto, me sorprende como varios factores que señalan. Perdonadme que no os ponga presentaciones así muy bonitas, pero siempre fallan cuando los ponemos por aquí y espero que por lo menos solo con la palabra luego os puedo pasar un esquema para que no tengáis que anotar mucho. Pero decía que los factores que subrayaría ahora mismo de este informe FOESA, el primero sería la crisis demográfica. Es un subrayado muy importante que hace. Somos, y nos dice, una sociedad envejecida con una pirámide de población invertida que, cómo no, compromete el futuro y la sostenibilidad de las cotas de bienestar que ya hemos alcanzado. Sube la esperanza de vida en España, la media es de 84 años de edad, estamos a la cabeza de la Unión Europea, pero baja la calidad de vida de muchos y estamos a la cola de las ayudas a la familia y con unas tasas de pobreza infantil que son inasumibles. Es doloroso escuchar cuando se presenta el informe FOESA el decir que, como nunca, la pobreza infantil está encorsetada. Es decir, la mayoría de los niños que nacen pobres seguirán siendo pobres. El ascensor social aquí se ha eliminado. Crisis demográfica, por eso en el primer momento. Lo segundo que puede subrayar el informe FOESA para afrontar este mapa, como os decía, el individualismo, este individualismo que vivimos y que es galopante y que nos ha puesto, en primer lugar, pues a bajar la calidad de cómo percibir a las personas. La dignidad humana la ha rebajado el bien común, rebaja la solidaridad, rebaja la forma de entender el destino universal de los bienes de la tierra, el cuidado de la casa común. Bueno, como veis, el individualismo está siendo unas gafas con las que estamos afrontando los principios de la doctrina social de la Iglesia y los hacen a todos raquíticos porque los hacen mirarlos desde uno mismo. El segundo elemento que puede dar una lectura del informe FOESA es el uso del móvil y de Internet. Sí, es la forma que tenemos para informarnos. Nuestras relaciones y nuestras comunicaciones pilotan a través del teléfono móvil y Internet, especialmente la gente joven, pero ya no solo la gente joven. El segmento de edad ha ido aumentando y esto también es un problema, porque cuestiona la forma de comunicarnos más normal, más cercana, más vecinal, ¿no? Hay otro cuarto elemento que subrayaría en este informe FOESA, que es la contradicción en que vivimos entre las engañosas cifras macroeconómicas que dicen que hay riqueza y, por otro lado, la vivencia concreta de la pobreza y la precariedad laboral. Hay cifras grandes macroeconómicas que dicen que estamos en crecimiento, pero hay bolsas de pobreza como pocas veces y el progresivo hundimiento de la clase media. El quinto elemento que yo creo que podemos tener en cuenta es la perversión que supone que el derecho a una vivienda digna
se haya visto desplazado por una mirada que la contempla como una inversión rentable y segura. La vivienda se está convirtiendo en un elemento de rentabilidad. El precio de los nuevos alquileres, me imagino que en Sevilla es igual que en Madrid, se ha multiplicado por 2 en los últimos 10 años. Y el precio medio ha subido entre el 2018 y el 23 casi un 25%. Eso supone que la población en nuestras ciudades se desplaza continuamente y un sobreesfuerzo para llegar a fin de mes. Es decir, que cada vez hay gente que trabaja, pero es pobre porque no puede pagar la vivienda. Explica, asimismo, el retraso en la edad de emancipación de la familia. Y cuando llega el primer hijo, llega alrededor de los 31 o 32 años. Mirad un poco esta situación, ¿no? Así, al principio del Adviento puede parecer desalentadora, ¿no? Y puede verse como una barrera. Pero no es así. Tenemos una mirada, como os decía, ahora que estamos estrenando un Adviento, puede ser una mirada que yo os implico que sea positiva. Ya Fratelli Tutti, con ese estilo tan del Papa Francisco, que entendéis muy bien en la OAC del Ver, Juzgad y Actual, titulaba su primer capítulo, Las sombras de un mundo cerrado. Fratelli Tutti ya hablaba de sombras y de cerrado. El panorama, desde luego, ya es desolador. Pero si leemos los epígrafes del primer capítulo de Laudato Si, leemos lo que le está pasando a nuestra casa. La cosa es verdad que no mejora nada, porque habla contaminación y cambio climático, la cuestión del agua, pérdida de la biodiversidad, deterioro de la calidad de vida humana y degradación social, inequidad planetaria, habla, la debilidad de las relaciones. Vamos, que tampoco para echar campanas al vuelo no es este análisis. Sin embargo, una mirada menos plana nos permite descubrir en la realidad buenas razones para la esperanza. Porque hay pequeños pasos que sí se van dando. Porque es verdad que igual que tenemos este mundo de sombras y cerrado, también tenemos, y no lo olvidemos, cada vez más conciencia de que el anhelo de justicia forma parte del pack cristiano, que los cristianos somos aquellos que vamos defendiendo la justicia, porque vamos siendo y se nos conoce a los cristianos como los grandes militantes de causas perdidas. Y también se va conociendo a los cristianos, y ahí estamos como grandes orantes, orantes que oramos con nuestras convicciones y que se las ponemos y las presentamos a Dios. Y porque también a los cristianos estamos siendo una voz profética en medio de nuestro mundo para defender al que piensa diferente. No es, por tanto, un barniz el que los últimos grandes documentos magisteriales de la Iglesia acaben siempre con una oración y una plegaria hacia la esperanza. Es decir, todavía tenemos herramientas para descubrir que este mapa, aunque sea cerrado y sombrío, es un mapa de esperanza. Quisiera dar un paso más. Con estas herramientas, ante este mapa que tenemos por delante, tendríamos, o lo titularía, a la hora de afrontar cómo la Iglesia puede estar en este cambio de época, yo creo que la Iglesia puede ayudar a dar pasos, pero sin ingenuidad. Afrontamos un paradigma, una sociedad que la definimos como la sociedad de la gran desvinculación. Sí, una desvinculación que provoca en nuestra gente, en nuestros vecinos y vecinas, la sociedad del gran desasosiego. Quisiera explicarlo. Cuando aparece la Navidad, cuando aparece Dios que define cómo es el ser humano y en qué consiste humanizar,
Juan habla y dice, en el principio existía la palabra. Sí, y es que el principio es la palabra y la palabra es el vínculo. El apego, el relacionarnos frente a una sociedad desvinculada, el apego es el primer lazo que a los seres humanos nos da seguridad y nos hacen caer en la cuenta de que estamos gracias y existimos gracias al cuidado de otros. Vivimos por otros, con otros y para otros. Por eso, inmediatamente después de la creación, aparece el primer vínculo, la primera alianza, antesala de un tejido complejo que se va a hacer y que se va a ir trazando relaciones entre los seres humanos y que ahí se está gestando lo humano y lo divino. De ahí que para los cristianos siempre defendemos la necesaria creación de redes, de relaciones, de vínculos y de lazos en el mundo de la gran desvinculación. No es casualidad, si os fijáis, que el documento final del sínodo sobre la sinodalidad apunta por la necesidad de convertir, dice así, fijaos, las relaciones, los procesos y los vínculos. Eso llega a ser como el gran resumen o el gran índice donde se afrontan todas las reformas, ¿verdad? Convertir relaciones, procesos y vínculos. Quizás es la mejor herramienta contra esta gran desvinculación. Si alguna expresión puede condensar la visión de la sociedad que hacía el informe FOESA hace 5 años, cuando nos dieron el último informe, se hablaba de la gran desvinculación. E inmediatamente el sínodo quiere responder a eso. En esa desvinculación hace 5 años el informe FOESA hablaba de pérdida de lazos, de complicidades, de relaciones, de alianzas, y en estos 5 años hemos visto que se han ido aumentando. Lo que más podemos hacer es ver y cómo podemos responder a eso. Sí, por más que podamos estar asistiendo a un cierto revival de lo espiritual y religioso, como nos dicen ahora, tenemos que reconocer que la inmensa mayoría de nuestra gente y la inmensa mayoría de nuestros jóvenes vive desvinculada, desligada de la existencia. Me decían que, ¿sabéis cuál es la pregunta que los jóvenes, las dos preguntas que los jóvenes hacen a la inteligencia artificial mayoritariamente? La primera, ¿cómo tener novio o novia? Bueno, eso está bien. Pero la segunda, que es la que más me preocupa, es cuál es el sentido de la vida. Conmueve que nuestros jóvenes desde muy pronto vayan a la inteligencia artificial para preguntarles eso, porque se sienten desligados, necesitados del sentido trascendente, de encontrar sentido a la existencia. Decía el Papa que estar conectado no es sinónimo de estar comunicado, de estar relacionado con otros. Estamos conectados, pero no estamos comunicadas. Y esta fórmula de relación también afecta a la relación entre nosotros, pero afecta a la relación con Dios. También podemos estar referidos a Dios, pero no estar comunicados con Él. Este desligamiento es un primer dato que me preocupa y que puede ser una nota de la gran desvinculación. Pero hay otra nota, algo que no nos hemos enterado muchas veces, pero que ha aparecido en estas últimas décadas. El cristianismo pocas veces se había acostumbrado a vivir en unas situaciones con antropologías distintas. Sí, el cristianismo nace en una situación donde Dios tenía su sitio. Ahora mismo ya vamos viendo que el cristianismo camina, la antropología cristiana, camina también en unos universos donde aparecen otras antropologías, donde Dios no está, donde incluso las imágenes de Dios son muy diferentes. Y no nos acostumbramos todavía a dialogar con esos espacios, porque nosotros venimos de una situación donde teníamos el monopolio de entender la vida. Y ahora no tenemos el monopolio. Eso nos hace también, o provoca, o puede ser un signo de esta desvinculación. Pero hay otro tercer elemento que me gustaría destacar sobre esta desvinculación. La desvinculación no solo llega a la antropología.
o a la desligazón de nuestras comunicaciones. La desvinculación se produce también en el ámbito familiar. Es verdad que esto lleva a que se rompan las parejas, que duren poco las relaciones estables, que incluso los móviles, las tablets y las consolas se convierten en un elemento que dificulta la comunicación dentro de la misma familia. Porque la gente, yo no sé si os pasa a vosotros, pero están toda la familia junta por la noche, pero no hablan. Está todo el mundo a su pantalla. Antes por lo menos veíamos la televisión juntos. Pero es que ahora ya cada uno ve lo suyo y aparte. Quizá la nueva cultura digital nos va también desvinculando y desligando y provocando ese desasosiego. Pero permitidme otro dato. Vosotros sois directamente testigos de una de las más silenciosas pero dañinas desvinculaciones, la que tiene que ver con el trabajo y el trabajador, y a su vez entre el trabajador y la empresa en la que está empleado. En efecto, cada vez más el trabajo se deshumaniza y se convierte en mero factor de producción. Los trabajadores se funcionalizan y despersonalizan con trabajos precarios, mal pagados, incluso en condiciones de explotación y en situaciones de extrema vulnerabilidad. Pienso en los trabajadores y las trabajadoras migrantes en situación de irregularidad administrativa o en la hiperflexibilización del mundo del trabajo que rompe los itinerarios vitales del trabajador, ¿verdad? El trabajo es superior al capital, no solo porque son dos realidades asimétricas, sino sobre todo porque el trabajo es una vocación, no lo olvidemos. Está antropológicamente vinculado a la dimensión creativa del ser humano, a la capacidad que tiene de transformar la realidad, al modo de relacionarse y crear relaciones entre nosotros, y en definitiva, al modo de situarse ante Dios, para colaborar con Dios en la obra creadora de nuestro mundo. Laborem exercens, no nos olvidemos, con este fondo de la desvinculación, afirmó: el trabajo es la clave, quizá la clave esencial de toda la cuestión social. Y remacha luego Fratelli Tutti diciendo que es el gran tema de nuestra época. Por eso León XIV, ahora en Dilexite, le dedica también bastantes referencias al trabajo. Y dice así: el hecho es que la falta de trabajo es mucho más que la falta de una fuente de ingresos para poder vivir. El trabajo es también esto, pero es mucho más, mucho más. Trabajando nosotros nos hacemos más personas, nuestra humanidad florece, los jóvenes se convierten en adultos solamente trabajando. Parece que el trabajo es un dato y la necesidad de revincularnos ante la desvinculación laboral se convierte también en un lugar y en una diana que podemos tener y tenemos que atender. Bien, desvinculación, una sociedad desvinculada, una sociedad que por desvinculada provoca desasosiego y miedo, y eso lo tenemos, ¿verdad? Nos hemos olvidado muy rápido de la pandemia, ¿verdad? De todo, ¿os acordáis de las reflexiones de la pandemia? De todo lo que decíamos que habíamos aprendido. Parece que hace 20 años, ¿verdad? De la pandemia. Pero no es así. Sin embargo, el propio miedo y el propio desasosiego nos ha cundido y nos provoca una cierta amnesia. Amnesia que tiene que ver con la desvinculación y con ese desarraigo y ese desasosiego que vivimos. Pero vuestra pregunta, y ahí estáis, ¿y cómo la Iglesia puede hacer esto? Y en todo esto, ¿qué elementos tenemos nosotros? ¿Cómo podemos hacerlo? Las fracturas del mundo pueden ser vividas en clave pesimista o victimista o, por el contrario, en clave evangélica. Dios nos ha puesto aquí en este mundo. Estamos ahora y está preparando el Adviento, ¿verdad? Y el Adviento, inmediatamente Dios nos dice: este es el mundo que yo amo, este es el mundo donde yo nazco, este es el mundo donde yo trabajo.
vosotros estáis ahí y sois mi instrumento para querer a este mundo, porque Dios lo quiere. Por lo tanto, este mundo concreto no es para ser profetas de calamidades, que en Adviento están prohibidos, porque es un profetismo falso el de las calamidades, o de ese profetismo que todo dice que todo va mal, todo va mal, todo va mal, porque es un profetismo ateo. El profetismo creyente es el que ve esta realidad como un reto y el que aprende a descubrir los gérmenes y las semillas de Dios, ¿no? A través de estas quiebras, a través de estos lugares, circula el Espíritu Santo, un espíritu que llega antes que nosotros lleguemos y que trabaja incluso cuando nosotros dormimos. Esto quizá nos puede quitar la angustia, que es muy de Adviento, como os decía, nos puede quitar el voluntarismo o un protagonismo que tampoco nos compete. No olvidemos que somos colaboradores del reino, no somos sus protagonistas, ni tampoco somos sus conquistadores. Siervos inútiles somos. Eso sí, haciendo lo que se debe y haciendo lo que Dios nos pide. Los signos de los tiempos, que también los conocéis, fue una de las grandes categorías que el Concilio Vaticano II nos dejó. Y nosotros, especialmente ahora en Adviento, estamos llamados a discernirlos y somos invitados a ir detectando las huellas de Dios a través de los signos en cada momento. Por eso diría, ¿cuáles son los odres nuevos que ahora mismo podemos manejar para dar a conocer este mensaje de siempre en este cambio de época brutal? ¿Cómo cambiar nuestros lenguajes? Pero ¿cuáles son los odres nuevos que tenemos que aportar? Ya conocemos los viejos, pero los nuevos ahora mismo que podíamos decir. Yo, permitidme que os subraye solo unos cuantos. El primer odre que pondría yo para afrontar el cambio de época es el de la fraternidad. Sí, la fraternidad. Ya el Papa Francisco lo subrayó con mucha fuerza. En sentido es claro que ante la gran desvinculación, el mensaje de Jesús nos lleva a vincularnos. Vincularnos no ideológicamente, sino desde la fraternidad. Y ese ideal abstracto tiene que concretarse en comunidades cristianas abiertas, acogedoras y hospitalarias. El individualismo y una de sus patologías, que es la soledad no deseada, pueden combatirse, ¿sabéis cómo? Con la mesa camilla, al modo de la antigua casa de la abuela, ¿verdad? Que estaba permanentemente abierta y que siempre encontraba un café. Eso es sencillo y lo sabemos hacer todos. Yo les digo muchas veces a los curas que una parroquia, si está, es para crear comunidad. Incluso si es en un pueblecito que son 6, pues 6. Porque lo que hace es que lo que necesita es saber cuándo cumplen los años, si sabes preparar chocolate el día que hay una fiesta o hacer un bizcocho y comerlo. Esa es nuestra principal pastoral. Por ahí se empieza. Eso es lo que nos da paso a crear lazos, a hablar entre nosotros y aprender a cuidarnos. Y en eso somos expertos los cristianos, o debemos ser expertos. Crear comunidad es el gran reto que tenemos ante nuestro mundo. Y en este sentido, nuestra Iglesia es muy rica, rica en comunidades y rica en parroquias, que se esparcen por toda la geografía y que no lo olvidemos. Nuestras comunidades constituyen nuestra principal fortaleza, pero tienen que ser, eso sí, abiertas, acogedoras, cálidas e inclusivas, lideradas por gente y por curas que se pateen el barrio, que valoren al laicado y que valoren la condición común bautismal. Este año estoy insistiendo en nuestra diócesis muchísimo en este tema. Es uno de los ejes nuestros pastorales, ¿no? El redescubrir juntos la vocación bautismal del laicado. Y el poner a los curas también como los principales actores para que ayuden al laicado a descubrir su vocación. Porque no estamos en las comunidades, el laico no está en las comunidades, como me dice muchas veces, vengo yo aquí a colaborar, ¿no? No estamos para colaborar, estás porque Dios te ha llamado. Igual que ha llamado al cura, igual que ha llamado al catequista, igual que ha llamado a la gente de pastoral social, ¿no?
descubrir que estamos llamados a participar y a construir esa comunidad que es el eje que vincula en una sociedad desvinculada. Nos debería preocupar, no sé cómo estará allá en Sevilla, pero aquí en Madrid me preocupa el crecimiento exponencial de las iglesias evangélicas, pero estas que tienen un sesgo sectario. Ha crecido el 62% en los últimos 5 años el número de templos evangélicos y pentecostales. Y buena parte de sus fieles, muchos de ellos son latinoamericanos, y se apuntaron allí porque andaban solos, desorientados, entraron y quien estaba en la puerta le dijo: ¿cómo te llamas? ¿Qué te pasa? Tómate un café conmigo. Fijaos. Y esto nosotros hemos perdido. Se nos ha perdido. El Observatorio del Pluralismo Religioso del 2025 valora que estas comunidades evangélicas que van surgiendo en nuestras ciudades son comunidades pequeñas, participativas y alegres, que se orientan mucho a los problemas cotidianos que afrontan las personas, y porque el Dios del que les hablan los pastores les ayudan a aliviar el sufrimiento personal y familiar. Fijaos bien, esto es lo que nos dice el observatorio. Es verdad, afrontan un tema. ¿Y cómo lo afrontan? Personalmente, yendo a la persona. Y ahí muchos están encontrando alivio y consuelo. Lo relevante, por tanto, y a lo que quiero referirme, es que necesitamos odres nuevos, pero odres nuevos comunitarios, formados por personas bautizadas y corresponsables, que formen una comunidad que sea acogedora, o sean personas que ayuden a que la comunidad acoja a las personas tal y como son, sin preguntar ¿por qué estás así? ¿O qué ideas me traes? Necesitamos que la gente se sienta acogida desde su sensibilidad, venga como venga. Necesitamos comunidades hospitalarias, con el de cerca y con el de lejos, para que todos la experimenten como su casa, una casa a la que acuden todos y que se rige por apertura del derecho de admisión, no por cerrazón del derecho de admisión. Pues este es el primer dato de esta fraternidad. Pero yo creo que si vamos más allá, esta comunidad que podemos crear, aparte de ser acogedora, eso significa que es más que tolerante y respetuosa. Que ahí es donde nos fijamos muchas veces. Acogedor lo solemos asimilar a tolerante y respetuosa. No, la comunidad tiene que ser algo más de mera cordialidad institucional. Cuando manejamos en una comunidad la paciencia, los cuidados, la empatía, la compasión, la ocupación, la preocupación por el otro, el estar atento a lo que el otro necesita, entonces esa comunidad cambia. No es simplemente respetuosa, sino que reconocen al otro como es, que se siente protagonista, tenga o no tenga algo que ofrecer. La fe exige que miremos a las personas y que ejerzamos ese ministerio en nuestras comunidades, el de la acogida al que llega, el del preguntar cómo te llamas, el de implicarnos en la vida de ellos. Una comunidad, además, si es acogedora, apuesta por la dinámica del sumar para multiplicar. Conocéis aquella filosofía de todo lo que corre dentro del cauce es río, ¿verdad? Pero ojo, es río. El río es amplio y todo lo que corre dentro del cauce es río, pero eso no significa que no hay una dirección. El río es amplio, pero tiene una dirección. Se dirige a una desembocadura común, una desembocadura que se discierne comunitariamente, entre todos. No a la que cada uno elige, sino entre todos. El obispo, los órganos de corresponsabilidad son la clave para marcar hacia dónde
hacia dónde estamos convocados también con la Iglesia, con el resto de conjunto de órganos de cada diócesis. Y esta comunidad, estas comunidades que tienen norte y horizonte, también deben ser otra nota, inclusivas. Esto lo hemos oído muchas veces. Eso de ser inclusiva, lo que implica es tener una actitud proactiva frente a la exclusión, que es lo que genera la desvinculación. Es una actitud proactiva hacia la discriminación, hacia cualquier forma de desigualdad o de falta de oportunidades. Dios no hace acepción de personas. Estamos todos, decía el Papa Francisco, el famoso todos, invitados al banquete de comunión. Eso significa ocuparse entre todos creativamente y cooperar con eficiencia para que todos, y especialmente los pobres, vivan con dignidad y para incluir a todos evitando el riesgo de la disolución o el riesgo de quedarse en las periferias, de no ser contados en este proyecto comunitario. Siempre les digo también, muchas veces en las parroquias, que como me oís menos allí, pues aquí me lo puedo repetir, ¿no? Aquello de que una parroquia o una comunidad no va bien si las de al lado van mal. Porque el horizonte que llevamos son todos el mismo. Una parroquia, una comunidad puede ir fabulosamente bien, pero si las otras van mal, no vamos. Algo nos está faltando, ¿no? Por lo tanto, cuando una comunidad está abierta a la inclusión, cuando está abierta radicalmente a las minorías, cuando no es simplemente sumar a los que vienen, sino que está atento a los últimos, entonces llegamos a eso que se llama la diversidad reconciliada. Sí, eso que ya se empieza a oír, la diversidad reconciliada, donde las distintas sensibilidades se van reconciliando y van apareciendo. No se trata de coordinarnos, se trata de reconciliarnos. Eso implica asumir las diferencias de una comunidad. Y esto culturalmente nos cuesta cada vez más, porque la desvinculación nos hace encerrarnos entre los círculos cómodos de los que piensan como nosotros. Cuando solo hay una bandera que nos vincula, esto es más fácil. Y supone también considerar esta inclusión desde el enfoque de los derechos y la dignidad. No hay personas de primera y de segunda, que a veces es lo que nuestra sociedad provoca, sino que la dignidad nos hace que todos tenemos el don de ser llamados hijos de Dios. Así, estas comunidades, esta apuesta por la comunidad, supone, en definitiva, una apuesta por la sinodalidad y por la corresponsabilidad. Y una iglesia que es toda ella ministerial, aunque no todos tengan ministerios, pero una iglesia ministerial. Eso demanda y nos implica ponernos un poco las pilas para practicar la inclusión inteligente, creativa y afectiva. Implica crear nuevas metodologías, usar nuevos métodos. El sínodo nos las está subrayando, las conversaciones del espíritu, que son muy convenientes en contextos de diversidad, la espiritualidad del discernimiento comunitario. Estos mecanismos donde las personas vulnerables y muy especialmente las excluidas tienen parte y las incorporamos para que sean sujetos, protagonistas y hermeneutas de su destino, en amistad y complementariedad con el resto de la comunidad. Pero hay que dar el paso para incluirlos y para acogerlos, ¿no? Yo creo que si unimos los dos términos entre la comunidad acogedora e inclusiva, resulta un concepto que puede ser nuevo, pero es viejo. Es el odre nuevo junto a los viejos, el de la inclusión mutua. Inclusión mutua, sí. Es la que supera la verticalidad y la unilateralidad. Jesús toca, por ejemplo, y se deja tocar. Ama y se deja amar. Incluye y se deja incluir. Esa es la inclusión mutua. Por eso, una comunidad cristiana e inclusiva
necesita de esta inclusión mutua. Y permitidme una última nota para una comunidad. Esta comunidad fraterna, en los tiempos que corren, tiene que tener sentido del humor. Cuando estamos tan serios siempre. Parece que estamos tratando siempre cosas. Necesitamos reírnos. Y vosotros lo sabéis. La gente necesita reírse junta. Y necesitamos el espacio festivo, no simplemente para pasar el tiempo, sino para que todos nos sintamos a través del sentido del humor incluidos y nos sintamos hermanos, que eso es muy normal, ¿no? Bien, pues esta es la primer odre de fraternidad y con estas características. No sé si me voy bien o ya os he dormido. No, todavía no. Vale, si no os he dormido, os doy más odres para que tengáis y para que luego los analicemos. Hay otro odre nuevo que puede afrontar la desvinculación. La desvinculación dicen que viene porque hay dos existenciales que están trabajando para que funcionemos desvinculados, que es el tiempo y el espacio. La aldea global en la que vivimos está bien para muchas cosas, pero, y es lo que vemos, como tenemos esa experiencia de globalización, pues cada vez nos refugiamos más en los sentidos de pertenencia pequeños. Necesitamos vínculos y entonces ahora aparecen pues todos los signos de identidades cerradas, localistas y tribales, de alguna forma. Es el medio de repliegue y autodefensa frente a la exacerbada globalización que nos desvincula. Por eso, ante esto, yo creo que podemos dar ofertas y podemos tener odres nuevos. Es verdad que esta desvinculación del espacio también llega a una desvinculación del tiempo y es el fin de la conciencia de la historia. Es como que nosotros empezamos de cero. Es significativo que ahora que vemos los 50 años de evolución de la transición, de la Constitución española, ahora mismo los jóvenes, muchos no saben ni de qué hablamos. Como si la historia empezara de cero, ¿no? Como que nuestra visión individualista lo que nos hace decir es que el pasado no tiene para nada, no hay que valorarlo. Lo que rige es lo que vemos aquí y ahora. Eso implica a olvidarnos de las tradiciones, de acoger el esfuerzo de los que vivieron antes. Eso el Papa Francisco le da un nombre, que luego la Conferencia Episcopal en algún documento lo ha subrayado. Es la deconstrucción. Sí, la deconstrucción de la historia. En el fondo supone el decir, lo anterior no existe, como hacía Marción. El Antiguo Testamento ya no existe. Pues ya no existe lo antiguo. Generemos y empecemos de cero. Todo empieza a existir conmigo y a partir de mí. No hay pasado, o cuando se reivindica es para hacer una lectura interesada del pasado, nada más. Y peor aún, algo parecido acontece con el futuro. Pues para que haya un futuro digno es precisa la categoría de proyecto y es preciso la categoría de recoger lo que hemos sembrado antes. Quizá eso se nos ha olvidado y la deconstrucción está apareciendo en nuestro horizonte. Eso ahora mismo quizá se ve muy bien en el mundo laboral y vosotros lo veis muy bien en el mundo laboral. Para que haya un futuro digno es preciso el trabajo digno y estable para toda la vida o el acceso a una vivienda digna. Y esto es imprescindible. Pero eso ya ha desaparecido del horizonte. No estamos en una sociedad fordista donde el trabajo era monótono pero seguro. Ahora ya no hay nada seguro. La vinculación entre el trabajador, el trabajo y la empresa se nos ha caído. Y por más que queramos, no nos sale. No solo se multiplican las subcontratas, de subcontratas, y es que ya no existe
ni el nosotros, ni nuestros productos, ya no, no. Ya antes los trabajadores decían nuestros productos, nosotros, todo ha caído. Ahora los currículum vitae se construyen a base de una ristra de sucesivos trabajos, de estos que cuando los presentan, ¿verdad? Es una lista inmensa de trabajos de poca duración, con mínimo sueldo, luego periodos de desempleo, luego un empleo precario. ¿Qué historia podemos construir con esto? ¿Qué podemos pedir a nuestros jóvenes para que construyan aquí una historia? Claro, yo creo que para esto tenemos odres muy importantes. Permitidme que frente a este desasosiego y esta desvinculación de espacio y tiempo, tenemos que ofrecer y podemos ofrecer sentido de la vida, que es lo que están pidiendo nuestros jóvenes. Sentido de la vida, a través de la oración, a través del silencio muchas veces, a través de nuestras celebraciones. Si en un momento de la historia, que sí recordaréis, los jóvenes acudían a la llamada del compromiso, hoy acuden a la llamada del silencio contemplativo. Es el signo. Esa es la primera oferta misionera. Hoy, si antes era necesario insistir en la necesidad de una acción que estuviera respaldada por la contemplación, que eso lo hemos trabajado mucho, hoy probablemente tengamos que acentuar que la oración debe llevar al compromiso. En todo caso, la necesidad de silencio frente a tantos ruidos de nuestra vida, y esa es una posibilidad que tenemos, conecta con las posibilidades de ofertar liturgias cuidadas, espacios de silencio, escuelas de oración, diálogos para ofrecer el sentido de la vida. La escucha de Dios nos entrena para esto. Y hay otro paso más, no solo el silencio, la celebración y la oración, sino el aprender a escucharnos unos a otros. Y que nuestras comunidades, que nuestros grupos sean escuelas de escucha de unos a otros. Mirad, para combatir la polarización y para no entrar en batallas que se nos cuelan hasta dentro, solo hay que entrenar en la escucha. Escuchar al que piensa diferente, procurando, como decía Ignacio de Loyola, salvar la proposición del prójimo. Esa es la fórmula de combatir la polarización. La polarización, también en la Iglesia, supone asumir la lógica de la construcción eclesial y de incluir también al enemigo. Esto es provocativo, ¿verdad? Porque al enemigo nuestra cultura nos dice que ni agua. Sin embargo, el Evangelio no nos habla así. Cristo hizo desaparecer la palabra enemigo del vocabulario cristiano, disculpando incluso a los que le asesinaban legalmente y reservando la categoría de enemigo solo al diablo. Y el diablo es lo que divide, lo que fractura la Iglesia y por tanto el mal. Se trata entonces, en este milagro de la escucha, de lo que dice el Papa de desarmar las palabras. Sí, desarmarlas. Y desarmarnos nosotros, que es lo que viene pidiendo el Papa León. Sin olvidar que la polarización es un pecado contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que empuja la unidad. Y la polarización es la que se apunta a la división. Cuando el Papa Francisco habló de esto, decía, fijaos, la polarización no es católica, porque cae, decía, en el reduccionismo simplista que divide la realidad entre buenos y malos, porque un católico así, esto ya lo digo yo, no puede pensar o. El católico lo que hace y su esencia es pensar y. El Papa, y eso sí lo decía él, reivindicaba que lo católico une lo bueno y lo no tan bueno. El pueblo de Dios, decía, es uno solo. Cuando hay polarización, entra una mentalidad divisoria que privilegia a unos y deja de lado otros.
Lo católico siempre armoniza las diferencias. Si vemos cómo actúa el Espíritu Santo, primero hace el desorden y después produce la armonía. Esto es lo que nos decía el Papa. Bien, pues esta es la categoría de escucha como el antídoto a esta desvinculación y a esta polarización. Y para combatir la polarización, la desvinculación y el desasosiego en este ámbito, quisiera también lanzar otro odre nuevo, que bien conocéis, por eso no me voy a entretener en él. La formación. Sí, la formación. Urge hoy crear espacios comunitarios de formación, donde tomemos conciencia de esto que estáis haciendo. Tomar conciencia del momento en el que vivimos, de la necesidad de escuchar a Dios, pero para no caer en el ensimismamiento, no para ser eruditos, sino para aprender a saber y experimentar más y mejor a un Dios que nos llama a prolongar su sueño de justicia, de fraternidad sobre la humanidad y a realizar su misericordia a través de su mano, que somos nosotros. Solo esta formación permitirá afrontar con serenidad la necesidad que ya decía en el último sínodo, de convertir y renovar las relaciones, que tienen que ser más fraternales y simétricas. La necesidad de convertir y renovar los procesos, que deben prevalecer sobre la acumulación de meras acciones, y la necesidad de convertir y renovar los vínculos, pues solo de ese modo, vigorizando y revitalizando nuestra condición bautismal y respondiendo a nuestro deber de corresponsabilidad, podremos acabar, como dice el sínodo, siendo una iglesia de discípulos y de misioneros. Discípulos y misioneros. Bien, pues otro de los odres, ya me quedan menos, otro de los odres que podemos ofrecer es una actitud que no sé si se me ocurre muchas veces, no sé si la puedo definir bien, pero mirad, ahora mismo esta desvinculación a la que vivimos, esta tristeza y este desasosiego, no se combate a palos, como decís, ni dando la chapa, ni venga y venga y venga. Pues no. ¿Sabéis cómo se afronta? Seduciendo. Seduciendo. Y hoy el ser hermanos y hermanas de todos no deja de ser contracultural y seductor al mismo tiempo. El practicar la misericordia, vivir la ternura a tiempo y a destiempo, eso provoca. Por eso necesitamos seguir siendo generadores de misericordia y al mismo tiempo personas comprometidas en el cambio de las estructuras sociales injustas, es verdad, y hacerlo sencillamente, desde esa sintonía con la Iglesia, codo a codo con la gente de nuestros barrios y la gente de buena voluntad. Este empeño de seducción devuelve el protagonismo a quienes han sido siempre sus principales actores, que queda evidenciado en lo que el Papa León ha dicho a los movimientos populares, a los que dedica estas palabras en Dilexit Te sobre la seducción y aprender de los últimos para seducir. Dice así, en el número 80, debemos reconocer también que a lo largo de la historia cristiana la ayuda a los pobres y la lucha por sus derechos no han implicado solo a los individuos, a algunas familias, a las instituciones o a las comunidades religiosas. Han existido y existen varios movimientos populares integrados por laicos y guiados por líderes populares, muchas veces bajo sospecha o incluso perseguidos. Los movimientos populares, efectivamente, nos invitan a superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique los pueblos. Si los políticos
y los profesionales no los escuchan, la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va desmarcando porque deja afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en su construcción de su destino. Lo mismo se debe decir de las instituciones de la Iglesia. Hoy es un momento también para, en este afán seductor, incorporar también a los últimos y ofrecer también mecanismos para que sean protagonistas. 2 odres nuevos más y termino. Y estas más breves porque solo los enuncio en este elenco, ¿verdad? El respeto a la casa común. Yo creo que en eso ya habéis reflexionado mucho, ¿no? El mundo es un lugar para la comunión. Esa es la definición. Porque todos experimentamos que venimos de Dios, que no poseemos a Dios y que Dios tiene un lugar y tiene una voz que decir en nuestro mundo. Es una percepción para afrontar la evangelización y para dar la mano a todos los que están trabajando en el mundo. Creo que el respeto a la casa común es el gran altavoz con el que podemos dialogar con muchos. Y por último, el odre nuevo, el odre que es viejo pero es nuevo, son las periferias, la atención a las periferias. Francisco nos decía y aportó esa mirada del Evangelio que decía, no os olvidéis de cuando analicéis el mundo, cuando analicéis la Iglesia, desde dónde miráis. No lo olvidéis. Yo nunca olvidaré que aquí, cuando hace unos años estaba dando una charla a unos jóvenes de una parroquia, ¿no? Y entonces les preguntaba cuáles eran los problemas más importantes de su barrio. Y entonces, claro, muchos empezaban, la mayoría de la gente de aquella parroquia dice, claro, es que tenemos aquí enfrente de la parroquia, tenemos una plaza que está llena de migrantes siempre, mañana y tarde. Por las noches hay muchísimo ruido. Esto se está convirtiendo en un basurero. Bueno, lo ponían pues, como un problema. No lo decían con violencia, sino querían reconocerlo. Y cuando hablaron casi todos, había algún migrante allí también. Y entonces él, a los 30 o 40 chavales que había allí, el migrante levanta la mano y dice, perdonadme, pero claro, vosotros estáis viendo la plaza de la parroquia desde vuestros pisos, desde ahí arriba. Pero es que resulta que la mayoría de los que están aquí son migrantes, somos migrantes, que vivimos 15 y 16 en el mismo piso. Y la plaza es nuestro salón, en invierno y en verano, porque no tenemos otra. No es que vayamos allí a hacer botellón, es que es el salón donde juegan los niños, donde se hacen los deberes, donde la familia habla, allí. Inmediatamente todo el mundo se cayó. Y no porque era mala gente, sino porque este hombre nos enseñó a mirar esa realidad no desde los pisos de cada uno, que tampoco son pisos lujosos ni de millonarios, pero ayudó a verlo desde la plaza, que es donde estaban ellos, ¿no? Bueno, pues eso es una percepción que tendremos que recurrir continuamente, porque las periferias siguen siendo un lugar de enfoque y de atención prioritaria. Y que por saber que nuestra renovación, la renovación de la Iglesia y de la forma de estar la Iglesia en nuestro mundo, viene evidentemente de las periferias. Nunca lo olvidemos, porque será la renovación que necesitamos. Termino, por lo tanto. Desvinculaos, pero no desesperanzaos. Tenemos grandes posibilidades. Esto es un reto que tenemos por delante y os tenemos a vosotros y a muchas más comunidades repensando y resituándose. Resulta muy sugerente el título este que habéis dado para vuestra reflexión. ¿Todos hermanos o todos a palos? Está bien, porque refleja muy bien la situación. Creo que no hay mejor respuesta a esta pregunta
que habla de la polarización, en la que vivimos en tantos espacios, como unas palabras que el Papa ha dado en Dilexis Te y con las que ya termino, y que marcan todo un programa para la Iglesia. Dice así: el amor cristiano supera cualquier barrera, acerca a los lejanos, reúne a los extraños, familiariza a los enemigos, atraviesa abismos humanamente insuperables, penetra en los rincones más ocultos de la sociedad. Por su naturaleza, el amor cristiano es profético, hace milagros, no tiene límites, es para lo imposible. El amor es ante todo un modo de concebir la vida, un modo de vivirla. Pues bien, una iglesia que no pone límites al amor, que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar, es la iglesia que el mundo necesita hoy. Está en el número 120. Pues adelante y gracias por escuchar la chapa. Muchas gracias, don José, desde aquí del sur, por su aportación y sus reflexiones. No sé si tiene posibilidad de acompañarnos algunos minutos más aquí a la escucha. Un poquito más, sí, sin preguntas. Tenemos previsto como unos 15 minutillos de diálogo, de aportaciones de los que estamos aquí reunidos, por si incluso después de esa aportación usted puede hacer alguna aportación más. Bien, le reitero las gracias y entonces abro un poquito la palabra a los que estamos aquí presentes en esta sala. Abrimos un turno. Perfecto. Entonces, si os parece, levantamos las manos, vais diciendo. Rafa ha pedido la palabra. ¿Alguien más? Mientras tanto, Rafa, empieza tú. Buenas tardes, don José. Buenas tardes. Me ha alegrado mucho la referencia que ha hecho a los movimientos populares. Y quisiera hacerle con toda educación y respeto, ¿Sí? Sí, ahora. ¿Sí? Me he quedado en la educación y respeto, que está bien. Vale. Como usted sabe, dado que es cardenal, el Papa Francisco y también el Papa León XIV ha insistido mucho desde el principio, desde el primer encuentro mundial de movimientos populares, que esto se tenía que replicar en todas las iglesias locales y diocesanas. Mi pregunta es, ¿qué proyecto tiene usted para replicar los encuentros con los movimientos populares en la diócesis de Madrid? Gracias. Bueno, la verdad es que como movimientos populares en general en Madrid tenemos una representación grandísima de movimientos de todo tipo. Quiero decir que la realidad madrileña es infinitamente rica en cuanto que todo movimiento quiere replicarse en Madrid. Entonces vivimos también una complejidad de no saber muy bien qué fuerza tienen realmente, ¿no? Porque muchas veces simplemente quieren venir a Madrid. Lo que sí tenemos son varias mesas de diálogo con distintos movimientos. Tenemos distintos foros en los que continuamente son invitados. Pero es verdad que les cuesta incorporarse, entre otras cosas porque muchos de ellos vienen de Hispanoamérica, acaban de situarse aquí en España y otros porque ya llevan un recorrido, pero les cuesta entrar en foro de diálogo con otros. Sin embargo, los foros están abiertos, hemos empezado hace 2 años y las llamadas van siendo, pues a veces lo que estamos haciendo son cosas más hasta lúdicas, ¿no? O sea, el ponerte en una vigilia y luego tomar algo juntos. Yo creo que estamos en la fase del conocimiento, teniendo, como te digo, esta dificultad. Y es que hay una, yo no diría saturación, pero sí hay una realidad tan diversa que todavía el conocerla nos está costando, ¿no? Nos está costando, sí. Pero desde luego tenemos varios foros y tenemos también la delegación de Laicado que está, bueno, pues estamos intentando acercarnos e intentando crear estas mesas de foros. Ya tenemos un primer foro que hay alrededor de 60
pero esto es mínimo para los 300 y pico que puede haber en Madrid, ¿no? También la diversidad a veces nos desborda, ¿no? En este sentido. Y el sentirse implicados, porque luego también tendremos que implicar otro segundo paso, que es, bueno, pues aprender entre todos esos foros a discernir qué es lo más necesario en cada momento, porque hay realidades muy pequeñas o realidades importadas que no sé si tienen que ver si en la realidad madrileña cuajan o son movimientos populares o no lo son, ¿no? Es verdad que de Hispanoamérica, con todo el tema migratorio, Madrid se está convirtiendo como en el aeropuerto, ¿no? Todo lo que llega y a veces esconde la realidad más autóctona o a lo que se ha creado ya por aquí. Paco, sí. Hola, don José Antonio. Me llamo Muy buenas. Paco Berrocal, vengo desde Málaga. 2 preguntas le quería formular. Yo pertenezco, además de la UA y otros colectivos, al MOCEOP, que responde a Movimiento Pro Celibato Opcional. Soy cura casado. El mes pasado tuvimos el encuentro estatal que nos tocaba este año, lo tuvimos ya en Madrid, en una casa de los agustinos. Mi pregunta es la siguiente. Muchos obispos, incluso la Conferencia Episcopal, incluso el Papa Francisco, ha dicho que hay que replantearse ese tema de los curas casados. Somos muchos los curas que nos vimos obligados a dejar de ejercer el ministerio porque queríamos compartir la vida con otra persona y una familia. Dentro de la misma Iglesia Católica, en el mismo Vaticano, hay curas de rito oriental que ejercen allí su ministerio sin mayor problema. ¿Cómo cree usted que se tendría que plantearse a la Iglesia este tema? Y la otra pregunta, sobre la sinodalidad. Me alegro que el Papa Francisco, usted y otros hermanos episcopos estén trabajando y difundiendo este tema, pero yo a veces noto reticencia en hermanos curas, como que este es un tema que ahí cuesta trabajillo. Y recuerdo una reunión, no le voy a decir dónde ni cómo, pero el ponente estaba hablando de la sinodalidad, la acogida no parecía que era muy buena del todo, dijo, bueno, respetando la potestas sacerdotalis, ¿no? Ah, bueno, entonces ya la gente respiró tranquila, ¿no? ¿Eso cómo lo vamos trabajando en esas resistencias que pueda haber? Sabiendo que el Espíritu está detrás y nos ayuda y nos impulsa. Y gracias por su ministerio y las cosas que hace y dice. Gracias. Bueno, yo creo que sobre el planteamiento del celibato dentro del ministerio hay varios planos, ¿no? Por un lado, lo que sí aplicó el sínodo era dentro de la hoja de ruta que tenía el sínodo, es decir, la conveniencia de estudiarlo ahora o después. El sínodo sí vio que ahora mismo no figuró ni se quiso incorporar entre las comisiones y los lugares de trabajo. Por prudencia, por visión general, puede haber muchos datos. Yo no estuve allí, pero yo sé que ese tema no es que se descarte, pero sí es verdad que ahora mismo, en el momento sinodal en el que estamos, el subrayado se ha puesto en otros temas, ¿no? Eso es un plano. Diciendo, ahora mismo no es el momento o no figura dentro de la hoja de ruta para estos años. Hay otro tema también, yo creo que también, y lo vivimos porque también aquí tenemos en Madrid, pues hay grupos de sacerdotes, yo creo que hay el tema del acompañamiento, el tema lo que hablaba del conocernos, de crear, o sea, el no sentirnos fuera, el sentirnos vinculados unos con otros, yo creo que eso sí es necesario. Es decir, yo creo que toda la fórmula de vernos como miembros de la Iglesia y como miembros distintos, yo creo que eso sí, nosotros por lo menos, yo con el colectivo que también aquí hay del MOCEOP, yo creo que lo primero que nos pide es tener buena relación. Antes de plantear el tema, porque si no lo dejamos todo a la ideología, a la discusión técnica, pero yo creo que el primer lazo es conocernos, es querernos, es entender la historia de cada uno y el que se sientan incorporados en la vida de la Iglesia. Digo que son los dos elementos que estamos trabajando, ¿no? como una primera fase. Y luego, desde luego, ya se van dando
En el tercer lugar, ya se van dando reflexiones teológicas que, bueno, que van apuntando o van preparando también un terreno, ¿no? Porque es necesario, con las herramientas teológicas que tenemos, el irse armando para ir dando esa reflexión. Son, yo creo, que los tres ejes para afrontarlo. Pero no quiero dejar de subrayar la de la vinculación y el cariño, porque yo creo que se necesita, ¿no? Y después de haber entregado la vida y de vivir, el que no se piense que se está fuera de la Iglesia, no se piense que no se tiene sitio aquí, ¿no? Eso, por lo menos digo que así es como lo estamos afrontando. Hablas de la sinodalidad y efectivamente la sinodalidad tiene muchos ritmos. Por eso tanto el Papa Francisco como el Papa León han querido que sea prioritario, porque dentro de todos los elementos que tiene la Iglesia, todos los retos y los desafíos, ellos han estimado, dice, la línea de flotación está aquí, en la sinodalidad. ¿Qué supone? Pues que hay muchos que no lo entienden. No, a veces no creo que por maldad, ¿eh? Yo creo que a veces es por falta de visión conciliar. Así de claro. Porque yo creo que la sinodalidad, el sínodo, si tiramos del hilo del sínodo, vamos viendo el resto de los sínodos. Y si tiramos del himno de los sínodos, vamos viendo que todos los sínodos han sido los desarrollos del Concilio Vaticano II. Las fórmulas para desarrollar el concilio. ¿Qué sucede? Pues que todavía a nuestro alrededor, en nuestra Iglesia, en nuestro clero y en nuestros laicos, hay falta de entendimiento de aspectos muy concretos del concilio. Y no han calado. Y también pienso que hay todavía, y lo hemos dicho muchas veces, como un continuo mirar atrás, ¿no?, a lo que fuimos. Y eso distrae del futuro que el Señor nos está preparando, que es el reto que tenemos por delante, ¿no? Yo creo que efectivamente la sinodalidad no es una moda, sino es la forma de entender la comunión y la corresponsabilidad dentro de la Iglesia ahora mismo. Y bueno, siempre en la Iglesia hay gente que puede mirar a un lado y a otro, ¿no? Tendremos que respetar los ritmos, es verdad, pero es verdad lo que tú dices, que las resistencias todavía son fuertes en sectores de la Iglesia, ¿no? Ante eso, volvería a decir lo que decía yo antes, como ante otros aspectos, ¿no? No se logra a palos ni a base de dar la chapa, sino seduciendo. Y yo creo que tendremos que espabilarnos en el arte de la seducción de la comunidad, en el arte de la seducción de la sinodalidad, ¿no? Para saber presentarla y, bueno, ir ganando convencidos, más que gente que le impongamos la sinodalidad con un mazo, ¿no? Bien, yo creo que hay, pero resistencias me imagino que en toda la Iglesia y en sectores grandes de la Iglesia todavía sigue habiendo, sí, sí. No nos vamos a engañar. Teníamos también una pregunta de las personas que están enganchadas en redes, que creo que iba en la línea de lo que preguntaba antes Paco y que creo que ha respondido don José. Yo creo que se trata no solamente de hacerle preguntas a don José, sino se trata de que si seamos capaces también de aportar algo en estas reflexiones y cómo percibimos nosotros, ¿no?, en nuestras redes eclesiales y pastorales esos cambios, de época, ¿no?, que se describen y demás, ¿no? Entonces, nos queda, me parece, 5 minutos, si yo no calculo mal el tiempo, Pepe, ¿no? A la menos cuarto tenemos que acabar. Entonces, digo, si hay alguien que quiera hacer alguna aportación, tanto... Bien, aquí una palabra. ¿Hay alguien más que quiere pedir la palabra? Digo, si no, para cerrar con esta última persona, hay otra palabra más, Isma. Bueno, pues vamos a hacer las dos aportaciones seguidas, por si don José quiere aportar. Sí, sin problema. Con lo que dice, ¿de acuerdo? Sin problema. Estupendo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En la OAC, durante este curso pasado, hemos trabajado y continuamos trabajando el tema de la figura sobre la mujer, ¿no?, la presencia de la mujer en la Iglesia. Pasar de tener un papel de colaboradora en la Iglesia a pasar a ser más participativa,
sea, un papel más protagonista. Pasar de ser, entre comillas, la que cambia las flores o limpia la parroquia y llevar la catequesis a tener pues, ese papel con una mayor responsabilidad de igualdad. Y también llegar a un cambio de lenguaje que sea inclusivo. Pues con todo este tema, ¿cómo se lo plantea? Pues no sé, ahí. Es un poco poner este tema también esta tarde aquí en la mesa. Sí, yo creo que, bueno, pues desde el sínodo, bueno, ya desde hace unos años, yo creo que eso que planteas es una línea de fuerza en la vida de la Iglesia, ¿no? Yo creo que así lo hemos ido viendo. Yo creo que, bueno, no con la velocidad que queremos, pero efectivamente yo por lo menos voy viendo en nuestra diócesis, me imagino que en el resto también, ¿no? Las responsabilidades cada vez están más repartidas, ¿no? No solo para colocar flores, sino para asumir delegaciones, para llevar responsabilidades de formación. Nosotros en el seminario ahora mismo hay un equipo de mujeres que está como grupo asesor del seminario. No sé, yo creo que es verdad que hay que empujar un poquito, porque todavía estamos, no solo en la Iglesia, sino fuera de la Iglesia, en una cultura que todavía pone ciertas trabas, pero yo creo que, desde luego, por la mirada que hemos descubierto, que es la mirada de Jesús, la mirada que nos da del amor, pues nos hace ver la dignidad que tenemos todos. Y ahí todo lo que sea discriminación o todo lo que sea poner cortapisas, eso desde luego tiene que ser superado y transformado en conversión y en conversión pastoral. Luego este es un tema profundo de la conversión pastoral. Nosotros aquí en Madrid también hemos creado un observatorio de las mujeres, donde tenemos un buen grupo de mujeres, de movimientos también, de diversos movimientos cristianos de mujeres, que nos va dando un poco las pistas, ¿no? Por si nos salimos de la ruta o si se nos olvida algo, ¿no? O sea, la sensibilidad también, esa sensibilidad que a veces nos falta o que no hemos incorporado por la historia en la que hemos vivido, pues este observatorio, me reuní el otro día con ellas, ¿no? Y nos va dando, diciendo, bueno, pues por aquí tenéis que insistir, la formación hay que ir por aquí. Bueno, pues nos van dando un poco avance, o también nos van diciendo lugares o aspectos pastorales donde la presencia de la mujer no está siendo significativa, ¿no? Nos llama la atención sobre eso. Yo creo que eso, por lo menos, así es donde estamos trabajando. Sabiendo, eso sí, como dice el sínodo, que la responsabilidad dentro de la Iglesia es verdad y la corresponsabilidad es de todos, y que vivimos en una responsabilidad diferenciada, ¿no? Cada uno según, como laico, como laica, como consagrado, como consagrada, como presbítero, como obispo, como cada uno va asumiendo su responsabilidad, que es dignísima, y que, bueno, pues cada uno va ocupando un lugar dentro de este camino de la Iglesia, ¿no? Pero sí hay que impulsar, y yo llamaría a seguir impulsando y a no dormirnos en la potenciación y en la presencia de la mujer dentro de la vida de la Iglesia. En concreto, especialmente en la formación de los seminaristas y en la formación y en los lugares de teología, ¿no? Que ahí es donde también se cuece muchos de los planteamientos que luego vendrán. Bueno, ya nos gustaría a nosotros aquí en Sevilla tener algunos de los medios que ya tenéis en Madrid para favorecer ese proceso. Pero yo mi reflexión iba en torno, usted planteaba que la Iglesia tiene que estar hacia las periferias y ahí centrarse. Pero a mí me da la impresión de que, no sé si falla en la formación de los seminarios o en qué falla, pero la realidad es que los curas, cuando salen de cura, no son la prioridad las periferias, por lo menos en nuestra ciudad. Tú ves cómo se están fortaleciendo fundamentalmente
la religiosidad popular, pero yo qué sé, a ver cómo lo digo, para no... Lo he entendido. molestar a nadie. Desencarnada de la realidad, de adoración de las imágenes, pero que detrás de esa adoración pues hay poco compromiso cristiano con el hermano que tienes al lado. Y después las dificultades, por ejemplo, que tienen los movimientos apostólicos para encontrar vocaciones de curas que se quieran dedicar a los procesos de educación y evangelización de los jóvenes del mundo obrero, de los adultos que trabajamos en el mundo obrero. Eso es una realidad. Y entonces, bueno, quería saber su opinión de qué causas pueden provocar estas realidades. Yo creo que las causas son complejas. También a veces pueden ser por la procedencia de los evangelizadores, no solo seminaristas, ¿no?, sino la procedencia de los evangelizadores o la procedencia de los laicos que tenemos, ¿no? Si vienen de un ambiente determinado, pues ese ambiente determinado se genera. Pero yo creo que ahí el déficit es el nuestro, de la evangelización total. Es decir, la evangelización es insistir en que el Evangelio no tiene páginas que arrancar, ¿no? Y yo creo que la evangelización, de hecho, lo que vamos a prepararnos es para la Navidad. Y no sé cómo se presentará entonces el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos falla es el afrontar la espiritualidad real de la encarnación. Y cada uno en su lugar, ¿no? Y que quizá esta desvinculación nos lleva a ir seleccionando el Evangelio. Pues como te decía de los chavales estos que tenían la parroquia, ¿no? Pues que viven en sus pisos, pero necesitamos decirles aquella voz y aquella mano que se levantó, que digo, la Iglesia vive desde aquí, ¿no? Y la Iglesia es lo que han hecho los papas últimamente también, el Papa Francisco, es lo que hace la voz de la Iglesia, es decir, no olvidéis a los pobres. No olvidéis que en vuestros procesos de formación tienen que estar los pobres. No olvidéis que a la hora de tomar una decisión tienen que estar los últimos también. Y en cada parroquia, en cada hermandad, hay un último, eso siempre. Y la gran pregunta es ¿qué hacemos con ellos? Si los segregamos y nos vamos a la mayoría democrática o si los tenemos en cuenta. Yo creo que es un problema de espiritualidad, ¿eh? Y de creerse o no el Evangelio. Esto no es otra cosa. Y es un problema al que continuamente tenemos que convertirnos. Y en el que continuamente ya sabemos que cuando estemos delante del Señor, ya sabemos las preguntas. Y habrá que recordarlas también. El examen ya sabemos cuál va a ser. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que ser muy finos y en ese sentido sí os pediría, sobre todo desde los que tenéis más sensibilidad, que no dejéis de ser la voz también de la Iglesia, igual que os decía antes de las mujeres, ¿no?, que tenemos un observatorio de las mujeres para que nos digan si nos hemos ido y si la sensibilidad la hemos perdido. Yo creo que vosotros tenéis que hacer, y la Iglesia os agradece el esfuerzo, de que esa reflexión desde la periferia, desde los últimos, la aportéis con valentía y también con nobleza, ¿no? No como una daga o como un dardo, sino también como una herramienta, una llamada a la conversión, como han hecho los profetas, ¿no? O sea, yo os pediría, sí, que esa sensibilidad de la periferia, esa mirada hacia la Iglesia, desde ahí, no la dejéis de aportar, de modo amable y de modo propositivo, pero no la dejéis de aportar, porque a veces, efectivamente, a los sacerdotes, a veces también a comunidades concretas, nos vamos detrás de otros horizontes que desde luego no son del Evangelio y que tienen que llamar a ser convertidos, ¿no? Si no, pues no es Navidad y nos quedaremos adorando a las lucecitas o adorando a la vaca, pero no al niño Jesús, ¿no? O sea que es que eso es irrenunciable. Por eso lo he añadido también al final. O sea, yo creo que son aspectos irrenunciables. O sea, sin eso no hay Evangelio. Y tendremos que decirlo una y otra vez, con cariño, con calidad profética, pero hay que decirlo una y otra vez, ¿no? Como una llamada a la conversión. O
sea, que no dejéis de hacerlo, por favor. Y cuando no lo hagamos, pues con cariño nos llamáis a la conversión. Pues con estas últimas palabras de don José le reiteramos las gracias y ojalá también la gracia de Dios produzca ese vino nuevo tan necesario para completar esos odres nuevos que usted nos ha planteado, que haya vino suficiente para ir completando. Pues muchas gracias nuevamente y que nos sigamos viendo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Disculpadme, que me hubiera encantado ir, de verdad. O sea, siempre bajar para allá es una... Pero me tienen secuestrado aquí. Entonces, hoy teníamos muchos eventos aquí en Madrid y era imposible. Pero haré un esfuerzo y en algún momento sí nos vemos y nos tomamos por lo menos un vino nuevo, ¿no? Y lo celebramos, que de eso se trataba. ¿De acuerdo? Aquí hay bueno. Gracias. Hay bueno, lo sé. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, nos veremos aquí a las 18:30. 18:25, nos diría don José.